El trabajo social con grupos es una de las disciplinas menos reconocidas y más invisibles de este gran desempeño. Es por esto que hoy en este primer tramo de Sin Distancias queremos presentaros un curso de experto universitario titulado Pasado y presente en la formación del trabajador social con grupos, imprescindible para entender la trayectoria y el panorama del trabajo social. La profesora de Trabajo Social de la UNED, Sagrario Segado, es la codirectora de este curso, cuyo director nos presenta. Hola, muy buenas a todos. Un saludo muy fuerte a nuestros oyentes. Estamos muy contentos, estamos encantados de volver a estar aquí con todos vosotros. En este caso, nos hemos traído de invitado al profesor Andrés Arias Astray. Andrés Arias es profesor titular de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Está acreditado como catedrático de universidad en esta misma disciplina. Ha sido decano de la Facultad de Trabajo Social. Ha sido vicerrector de Relaciones Internacionales de esta misma universidad. Y ha realizado diversas estancias de investigación en facultades de fuera de España. En concreto, en este último año pasado, estuvo en Estados Unidos investigando en la Universidad de Florida y en la Universidad de Harvard, ahí es nada, sobre el tema objeto de estudio de esta entrevista que vamos a tener hoy, sobre los grupos, sobre el trabajo social con grupos, que es un tema, iba a decir un tema en el que él está obsesionado, no sé si obsesionado, pero por lo menos está focalizado y en esta obsesión nos arrastra a los demás. Bueno, Andrés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Sagrario. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Y bueno, me siento un poquillo abrumado por lo que acabas de leer, pero bueno, yo soy un simple profe de trabajo social con grupos y sí que es verdad que estoy muy obsesionado por el tema, pero yo creo que casi tanto como tú. Bueno, pues queríamos hablar hoy un poco de cuál es la situación actual en la formación y en la investigación del trabajo social con grupos. Queremos hablar de manera extensa y lo más profunda posible. Y luego queremos hablar también un poco de un curso de formación de experto universitario que diriges en la Complutense, que se lanza este año. Tú eres el director y yo soy la codirectora. Y queremos hablar también un poco de los contenidos de este curso y cómo viene a llenar un espacio en todo este panorama del trabajo social con grupos, precisamente. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación actual en formación, en trabajo social con grupos? Si te parece, Sagrario, hablo un poco en general de la situación de trabajo social con grupos y después, si lo estimas oportuno, nos metemos de forma específica en la formación. Muy bien. Yo creo que en la actualidad, si tuviésemos que elegir una palabra para describir la situación actual del trabajo social con grupos, es, desde el punto de vista académico, fundamentalmente, es su relativa invisibilidad. Uh-huh. Y me voy a explicar un poquito, ¿no? Nos consta, y tú y yo hemos hecho cosas en este sentido, que hay muchos profesionales que están desarrollando grupos, que lo están haciendo muy bien, pero que su práctica no se ve difundida, fundamentalmente porque no suelen tener tiempo para sentarse a escribir. Y entonces el resto de la comunidad de profesionales de trabajo social y de otras disciplinas, pues no somos conscientes de esto que se está haciendo, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esta invisibilidad, ¿no? Por otra parte tenemos tal vez la falta de integración de las cosas que se están desarrollando, de las iniciativas, de los programas que se están poniendo en práctica, ¿no? Normalmente es la voluntad de los profesionales, en ocasiones también de la administración, ¿no? Pero suele ser la voluntad personal de un profesional que decide desarrollar sus intervenciones a través del formato de grupo, ¿no? Uh-huh. Y lo suele hacer con sus propios recursos e intentando desarrollar estas iniciativas desde una formación, podríamos decir, asistemática. Uh-huh. O con lo que en su momento le explicaron en la carrera o pudo estudiar en la carrera, ¿no? Por lo tanto, esta invisibilidad y esta fragmentación, podríamos decir, o falta de sistematización de
la práctica, podemos decir que se debe también a la circunstancia, y vamos ahora a la formación, de cuál es la oferta formativa en este momento, tanto en las universidades españolas, tanto en el ámbito del grado como en el del posgrado. Exacto, ¿no? Cuéntanos. En el grado, desde el principio, desde que trabajo social proveniente de FP se incorporó a la universidad, siempre ha solido haber oferta formativa de trabajo social con grupos, ¿no? Otra cosa es lo que se impartía o lo que se imparte en estas asignaturas, ¿no? Pero también es verdad que al menos hasta hace unos pocos años las asignaturas de grupos han ido desapareciendo de los planes formativos del grado, hasta que con el plan Bolonia y los trabajos que se realizaron con el libro blanco, buena parte de las universidades españolas volvió a incorporar asignaturas de grupo en el plan de estudios, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué se enseña? O sea, ¿cuáles son los contenidos de las asignaturas de trabajo social con grupos que hasta hace relativamente poco solíamos impartir, ¿no? Te voy a contar una anécdota personal. Yo llevo ya en la Complutense como profesor de trabajo social desde el año 99. En torno al año 2005, empecé a encargarme de las asignaturas de grupo, porque yo hasta ese momento no era trabajador social. Y en mi departamento, con un criterio que se decidió en su momento, quienes no teníamos la diplomatura o el grado en trabajo social, se entendía que podíamos dar asignaturas de servicios sociales, asignaturas de política social, pero que no deberíamos dar asignaturas de trabajo social. Y trabajo social con grupos era una de ellas. Yo mi primera formación era en psicología social, y tenía formación en psicología de los grupos. Y había dado en la universidad en la que estuve con anterioridad algunas clases de dinámica de grupos, ¿no? Lo que me encuentro cuando ya se me permite hacerme cargo de la asignatura que en aquel momento se llamaba Introducción al Trabajo Social con Grupos, es que lo que se está impartiendo, los contenidos, son contenidos provenientes de la psicología social de los grupos, que evidentemente son contenidos que tiene que dominar, tiene que conocer toda profesional del trabajo social. Pero hay que saber algo más. Sí, por supuesto. Hay que formarse en cómo ha de ser la práctica del trabajo social con grupos. Efectivamente. Entonces, me encuentro con que en aquella época se negligía completamente, con toda la literatura anglosajona, en la tradición de Jane Addams, desde los Sedments de finales del 19, y con una tradición larguísima de profesionales del trabajo social con grupos, que aquí desconocíamos. Cuando revisaba los planes de estudio, Alex Giteman no aparecía por ningún lado. Charles Garvin no lo encontrabas en ningún sitio. Papel, Rothman, autores que hoy en día pues son básicas o entendemos como fundamentales y que están en tu programa, que están en el mío. Grupos, efectivamente. Entonces, ahí una de las cuestiones que hemos tenido es que nos hemos nutrido fundamentalmente de conocimientos de otras disciplinas. Y en ocasiones aquí no es cuestión de buscar culpables ni de flagelarse, pero era la realidad, la que teníamos. No estábamos impartiendo trabajo social con grupos, estábamos impartiendo psicología de los grupos. Y tal vez no somos nosotros los que tienen la formación adecuada para impartir esos contenidos, que yo creo que también, pero de otro modo, más orientado hacia la práctica, ¿no? Entonces, bueno, desde el año 2005, tanto yo aquí en la UNED, Antonio López y vuestro equipo, yo en la Complutense, Antonio López y vuestro equipo aquí en la UNED, pues empiezan a incorporar toda esta tradición, todos estos contenidos propios del trabajo social, ¿no? Pero aún así, en la actualidad, cuando revisamos los programas académicos de trabajo social con grupos, seguimos encontrándonos con que el énfasis está situado más en la psicología social de los grupos que en el trabajo social con grupos propiamente dicho, ¿no? Y esto redunda, por una parte, en la práctica, en lo que
después hacen nuestros estudiantes cuando se convierten en profesionales, que no se encuentran seguros a la hora de diseñar intervenciones con grupos, porque como no podría ser de otro modo, son conscientes de que no tienen las habilidades, no tienen los conocimientos específicos para desarrollar este tipo de acciones, ¿no? Yo no sé tú, que tampoco es que importen mucho las causas, aunque siempre yo creo que es interesante tenerlas en cuenta por lo menos para poner la dirección, ¿no? del camino que vamos a seguir. Y yo creo que esto de habernos nutrido de otras disciplinas quizá venga de lo nuevo que es nuestro grado, de que hasta hace muy pocos años no era un grado, no había posibilidad, por tanto, de tener posgrado, ni de tener doctores, ni investigadores en la disciplina, y eso pues nos ha hecho avanzar como hemos podido, nutriendo otras disciplinas que sí que habían avanzado, por ejemplo, en el estudio de los grados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por suerte ya estamos aquí, ya tenemos nuestro grado, ya tenemos nuestros posgrados y ya vamos hacia adelante, o sea que yo creo que esto que tú dices podremos subsanarlo en un espacio breve de tiempo. Y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Hay gente trabajando muy bien. Un ejemplo concreto, sin que se nos molesten el resto. Yolanda Domenech lleva muchísimos años en la Universidad de Alicante, apostando por el trabajo social con grupos. La primera que se atreve, ella siempre dice, no, pero fue una obra iniciática, muy humildemente como es ella, pero tuvo mucho mérito su introducción al trabajo social con grupos, que ya es un texto que tiene unos 15 años seguramente. Bueno, no me acuerdo ahora de memoria de la fecha en la que se publicó. Y es un texto todavía muy válido, evidentemente con las necesarias actualizaciones que tenemos que hacer para complementarlo, ¿no? Y Andrés, perdona que te interrumpa. Hasta ahora el grado. ¿Qué nos cuentas de los posgrados? Sí, pero permíteme que vuelva un poquito a lo que estábamos hablando. Los factores que determinan también que no haya una formación adecuada en trabajo social con grupos en el grado y que no haya una práctica de grupos en el ámbito profesional tienen que ver con cómo se desarrolla profesionalmente el trabajo social con grupos en España, en especial a partir de los años 80, en donde los nuevos sistemas de servicios sociales apuestan por intervenciones de tipo individual, fundamentalmente, ¿no? Y ahí tenemos otro de los factores. Y después no nos olvidemos, el trabajo social es un producto importado aquí en España, ¿no? Y lo que importamos en su momento fue el trabajo de casos e importamos el trabajo con comunidades. Pero el trabajo con grupos, salvo excepciones, puedo hablar de Teresa Rosell, ¿no? Muy notorias, pues fue algo completamente olvidado. Lo teníamos en cuenta de modo nominal. Una trabajadora social, cuando hablaba de su disciplina, siempre mencionaba el grupo. Los trabajadores sociales trabajamos con individuos, trabajamos con grupos y trabajamos con comunidades. Pero realmente, cuando analizábamos nuestras prácticas concretas, nos dábamos cuenta de que sí que desarrollábamos a lo mejor programas de tipo comunitario y fundamentalmente que lo que hacíamos era una gestión de casos, ¿no? Y tristemente, en muchas ocasiones, aunque es fundamental, en lo que nos hemos centrado es en la gestión de prestaciones, ¿no? Y perdona que quería seguir hacia el posgrado, pero yo creo que esto era te agradezco mucho que hayas hecho esta puntualización porque es muy importante. Apuntarlo, ¿no? Estabas comentando, vinculándolo ahora con el posgrado y vinculándolo con el estatus académico que ha tenido el trabajo social, es otro de los factores fundamentales, ¿no? El haber sido diplomatura hasta hace relativamente poco, pues también ha determinado que no hayamos desarrollado líneas de investigación en el ámbito de la intervención con grupos, ¿no? Yo creo que es algo que en un medio plazo vamos a estar en disposición de subsanar, ¿no? En el posgrado hay muy poquita formación en el ámbito de los grupos. Recuerdo ahora que Navarra sí que apostó por combinar la intervención con familias y con grupos. En los antiguos programas, que fueron los primeros programas de máster en trabajo social que hubo en España, en la Complutense teníamos un máster de trabajo social con comunidades y servicios sociales y era complementario, era interuniversitario con Navarra, que se centraban más en el trabajo con familias y en el trabajo con grupos, ¿no?
pero creo, seguramente me equivoque, pero hasta donde yo sé, era la única formación específica en grupos que se podía obtener en un título oficial en la Universidad Española, ¿no? Yo no sé ahora en este momento qué se está diseñando desde las diferentes universidades, pero hasta donde yo sé no hay una oferta formativa sustantiva que tenga que ver con el trabajo social con grupos, ¿no? Uh-huh. Nosotros, tú y yo, sí que estamos intentando hacer algo en esta dirección, no en el ámbito, porque es complicado también, ¿no?, de los títulos oficiales, pero sí en el de los títulos propios, ¿no?, con este experto que tú mencionábamos antes, que codirigimos, que ahora lo tenemos radicado en la Complu, pero nuestro plan desde el inicio fue siempre hacerlo interuniversitario. Bueno, antes de hablar de esta nueva oferta formativa, la verdad es que todo esto que has estado contando, de que se ha olvidado el grupo de alguna manera en los planes formativos y del poco protagonismo que se le da, la verdad es que es algo chocante, paradójico y de todo, porque el grupo a nivel social en nuestras vidas representa un elemento básico de vivencia, de supervivencia, tiene poder terapéutico y montones de factores sociales que nos aportan bienestar en la vida y realmente, pues, no sé, es un poco contradictorio, ¿no? Sí que es paradójico. ¿Por qué piensas que nos hemos olvidado del grupo en esa manera? Parece que también a nivel social, ¿no? Y parece que somos como un reflejo de lo que, no sé, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Sí, puede ser. Yo creo que hay varios factores explicativos ahí. Uno tiene que ver también con la propia disciplina, ¿no? A finales de los 60 y en los 70, con todo el movimiento de reconceptualización del trabajo social y con todos los replanteamientos que también en los Estados Unidos se producen, en trabajo social se empieza a pensar en que el trabajo social ha de tener un método único, un método básico, ¿no? Uh-huh. Y esto al final termina provocando la situación que tenemos ahora. Se negligió completamente a la hora de atender específicamente al conocimiento y a las habilidades necesarias para participar y para conducir grupos. Y nuestra experiencia cotidiana nos dice que no es lo mismo una interacción entre dos personas que el modo en el que interactuamos cuando estamos en un grupo. Las habilidades, los conocimientos que ponemos en funcionamiento y hasta los valores, ¿no?, las actitudes con las que nos tenemos que manejar adecuadamente en grupos son seguramente sustancialmente distintas a las que tenemos que poner en práctica cuando estamos cara a cara con una única persona delante, ¿no? Y esto en la formación, pues en vez de ofertar asignaturas de trabajo con casos, trabajo con grupos y trabajo con comunidades, se empezó a ofertar la asignatura de metodología del trabajo social, entendiendo que el método era único. De hecho, a mí me decían: no, hombre, no, estás equivocado, eso está muy obsoleto, eso hablar del método de casos, hay un método único. Bueno, lo que había era una descripción de un proceso, ¿no? Uh-huh. Como el método científico, una descripción temporal de una secuencia de pasos, pero las competencias son sustancialmente diferentes. Yo no trabajo igual cuando lo tengo que hacer con una persona concreta que cuando tengo que trabajar con un grupo. Fijémonos simplemente en la cuestión de atender. No se atiende del mismo modo a una persona que cuando estás en un grupo, hablando a lo mejor con esa persona en el seno del grupo. Tienes que estar atento también a cómo los demás están recogiendo tu interacción, a la conducta no verbal de un número muy amplio de personas, ¿no?, que te transmiten muchísimos estímulos. Es muchísimo más complejo y cualitativamente diferente. Totalmente de acuerdo. Acabamos de estar, tú y yo, y muchos más
colegas de la profesión en un congreso que se ha celebrado recuérdamelo, ¿cómo se llamaba? Y se llamaba... Era el Congreso Nacional de Trabajo Social, era el primero iberoamericano. Exacto. Es un congreso profesional. Exactamente. Y a nosotros, como académicos, nos gusta mucho ir ahí, porque es el momento de mezclarnos con los practicantes, con los profesionales, con la gente que está a pie de calle y poder compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias con ellos. Y tuvimos la ocasión, ¿te acuerdas tú y yo?, de hablar con profesionales de centros de servicios sociales aquí en Madrid, que en algún momento pertenecieron a un centro, a uno de los pocos, que aplicaba esta metodología de trabajo social con grupos. Y nos contaban que ellos se revolvieron mucho y se rebelaron mucho con el hecho de tener que aplicar la metodología grupal. Y que ahora están encantados de haberlo hecho y que esperan poder potenciarlo van cambiando de centros y van cambiando de trabajos y que esperan poder potenciarlo. Y les preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué te rebelabas tanto contra algo que es tan bueno? Y dicen lo que tú estás contando ahora, es que pensábamos que no sabíamos. O sea, nos faltaban habilidades, nos faltaban herramientas, o aunque las tengas, por lo menos tomar conciencia de que las tienes y de cómo se ponen en la mesa de juego del grupo para hacer que ese grupo vaya adelante y para hacer que ese grupo funcione. O sea, que sí son habilidades distintas, o al menos, aunque las tengas, tienes que tomar conciencia de cómo funcionan en un grupo, que es una cosa distinta de una interacción cara a cara. Y lo que sí podemos decir es que todos estos profesionales